Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 13. Capítulo 13. Terapia N/A. La versión de Patreon ya está actualizada hasta el capítulo 18, así que si quieres leer los primeros capítulos antes de la fecha pública, puedes unirte a mi Patreon. Igual y patreon.com/jamesa211. Hoy en día Jericho Ethan estaba sentado a horcajadas sobre su bicicleta en el arcén de la carretera desierta, con el casco colgando de una mano. Tenía la mirada fija en la pequeña casa de una sola planta al otro lado de la calle. Nada destacable. A excepción de la chica que está dentro. Miércoles Adams. En ese momento, ella estaba sentada en un diván de terapia chirriante, escuchando a un adulto bien intencionado hablar monótonamente sobre mecanismos de afrontamiento saludables y vulnerabilidad emocional, dos conceptos que trataba con el mismo entusiasmo que la cirugía dental. Ethan conocía el guión, conocía los ritmos, sabía exactamente cómo se suponía que iba a transcurrir esa tarde. Porque este fue el momento en el que la historia canónica intentó volver a su lugar. La infame fuga de la sesión de terapia. Aquel en el que Wednesday se escabulló, vagó por Jericho y, inevitablemente, se cruzó con Tyler. Su encuentro incómodo y accidental. Su intento de encanto. Su curiosidad accidental. La lenta, caótica y absolutamente condenada relación de amor-odio que siguió. Un hilo que Ethan se negó completa, absoluta y de todo corazón a permitir que sucediera. 1. Golpeó el manillar con los dedos y entrecerró los ojos al mirar la casa. Podía ser tranquilo. Podía ser paciente. Pero había límites. Si dejara que la trama siguiera su curso original y si simplemente se hubiera sentado y hubiera visto a Wednesday tropezar con ese pequeño de preparador de café, entonces él estaría aquí parado, usando un sombrero verde brillante y reluciente, y no tendría ninguna intención de hacer el papel de tonto en la historia de otra persona. No le importaba ponerles un sombrero a los demás. De hecho, era divertido. Pero llevar uno él mismo, no está sucediendo. No en esta vida. No en ninguna línea de tiempo. 9. Así que sí, él estaba allí por un solo motivo. Para asegurarse de que Wednesday Adams no sintiera ni siquiera una pizca de afecto por ese pequeño Ide. Y él mismo detendría toda la trama si tuviera que hacerlo. La mirada de Ethan se agudizó mientras observaba la casa. No tuvo que esperar mucho. La ventana lateral del baño crujió al abrirse, tal como esperaba. Una mano pálida se deslizó primero, y luego Wednesday se coló por el estrecho marco con precisión fría y eficiente. Sin vacilación, sin movimientos inútiles. Ella usó el tubo de desagüe, se deslizó hacia abajo con facilidad y cayó suavemente al suelo, silenciosa, controlada, completamente imperturbable. Los ojos de Ethan se entrecerraron. Colgando de la correa de su bolso había una mano cortada, pálida y cosida, sus dedos tamborileaban impacientemente como si tuviera que estar en algún lugar urgente. Cosa. Uno de los miembros más inusuales de la familia Adams, y la mano derecha no oficial de Wednesday, en todos los sentidos. Bueno, finalmente, estaba realmente cansado de esperar, dijo Ethan 1. Y mientras caminaba, Wednesday chocó con un hombre que llevaba una caja de manzanas. El impacto las hizo rodar por todas partes. Entonces el mundo se transformó en una visión repentina y violenta, el hombre en un camión. Un giro distraído. Un enorme camión con remolque. Una erupción de cristales rotos y metales retorcidos. Su muerte. Tan rápido como llegó, la visión se hizo añicos, desapareció, dejando solo el débil eco de la tragedia inminente detrás de sus ojos. El hombre, totalmente inconsciente, le lanzó una mirada irritada. Ten cuidado, bicho raro, murmuró antes de irse furioso, pateando una desafortunada manzana que se interponía en su camino. El miércoles no reaccionó. Nunca lo hizo. Pero entonces, hola, miércoles. Por aquí. Una voz que ella reconoció. Una voz que no esperaba en absoluto oír en Jericho, de todos los lugares posibles. Ella se giró, lentamente. Y allí estaba. Ethan. De pie al otro lado de la calle, con una mano levantada en un gesto perezoso de saludo, como si haber chocado con ella en medio de la ciudad, durante su sesión de terapia escapada, nada menos, fuera lo más normal del mundo. Sus ojos se entrecerraron en un grado casi imperceptible. De todas las molestias que había previsto hoy, no se suponía que él fuera uno de ellos. Cruzó la calle con su habitual gracia depredadora y pausada, deteniéndose frente a Ethan con la expresión exacta que siempre tenía.
¿Qué? Dijo el miércoles rotundamente, ¿estás haciendo aquí? Solo estoy holgazaneando como siempre, respondió Ethan, encogiéndose de hombros. Y vi cosas interesantes, como cuando te escapaste de la terapia mientras la directora Weems estaba sentada en su coche, esperando a que la sesión hiciera su magia. Los ojos del miércoles se entrecerraron un poco. La terapia, repitió, con una voz que destilaba desdén clínico, es un ritual inútil diseñado para hacer que las personas emocionalmente frágiles se sientan menos frágiles. No necesito ayuda para gestionar mis sentimientos. No tengo ninguno que necesite ser gestionado. Su mirada se desvió brevemente hacia la casa de la que había salido. Mis problemas no son psicológicos. Son ambientales. Y el entorno es y los demás. Ella se volvió hacia Ethan, con expresión inalterada. Escapar era lo más lógico. Quedarme habría sido un acto de crueldad, tanto hacia mí como hacia el terapeuta. Pensamientos de los creadores. Lo malo es bueno, lo malo es bueno. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 11 comentarios. Votar. Capítulo 14. Capítulo 14. Dudas. N/A. La versión de Patreon ya está actualizada al capítulo 20, así que si quieres leer antes del calendario de lanzamiento público, puedes unirte a mi Patreon. Igual y patreon.com/jamesa211. Al unirte, apoyas directamente el crecimiento de esta historia y me ayudas a publicar capítulos con más frecuencia. Gracias por tu apoyo. Entonces, supongo que eso en lo que estás sentado es tuyo. Preguntó Wednesday, observando la motocicleta como si evaluara si violaba alguna ley de la física, o del gusto. Sí. ¿Tengo cara de ladrón? Respondió Ethan. Parecía elegante, irritantemente guapo, ciertamente no el tipo de persona que roba carteras o hace puente en autos. El miércoles ni siquiera pestañeó. Sí. Ethan se quedó mirando. ¿Sí? El ladrón promedio no se tatúa amablemente la palabra criminal en la frente, explicó Wednesday con naturalidad. Los hay de todo tipo. De todos los rostros. La belleza no exime de la decadencia moral. Un ritmo. De hecho, continuó Wednesday, la historia sugiere que los hombres atractivos tienen más probabilidades de causar problemas. De acuerdo, dijo Ethan, con una sonrisa de satisfacción. A veces mi atractivo me causa problemas. El miércoles no lo dudó. Ahórrame tus tonterías narcisistas. Necesito transporte. De cualquier tipo. A la estación más cercana. Ethan parpadeó. ¿Entonces estás huyendo del peligro? Miércoles muy lentamente, ella giró la cabeza hacia él, con expresión plana, ojos lo suficientemente fríos como para congelar la respiración. Te daré un segundo, dijo en voz baja y con una calma mortal, para reformular esa frase. No huyó del peligro, dijo Miércoles bruscamente. Marchó hacia él con entusiasmo. Pero tus acciones actuales no concuerdan con tus palabras, replicó Ethan, ladeando la cabeza. Estás intentando huir de nunca más, ¿verdad? No podía dejarla ir. Así que la empujó donde sabía que reaccionaría. No tiene nada que ver con el peligro, respondió Wednesday con tono cortante. Me voy porque esa escuela es un pantano de mediocridad estancada. Una cárcel para idiotas. Y me niego a seguir el camino que mis padres me trazaron como si fuera un obituario prescrito. ¿En serio? La sonrisa de Ethan se acentuó. Qué curioso. Pensé que te ibas por el monstruo del bosque. Los ojos del miércoles se entrecerraron un poco, solo lo suficiente para mostrar que el interés atravesaba su máscara. ¿Qué monstruo? Preguntó. ¿No lo sabes? Ethan se encogió de hombros con indiferencia, pero su mirada permaneció fija en ella. Ha sido el tema de conversación en Jericho durante las últimas 2 semanas. 4 muertes misteriosas. ¿4? Repitió el miércoles, y su voz se convirtió en un murmullo bajo e intrigado. Los casos de asesinos en serie siempre fueron sus favoritos. Los asesinos se pavoneaban creyendo que eran los depredadores, hasta el momento en que ella les demostraba lo contrario. Ver ese destello de terror al darse cuenta de que eran la presa. Esa era la parte que más disfrutaba. Qué misterioso. Oh, mucho. Ethan lo hizo parecer un chisme, pero cada palabra era un cebo. Todas las víctimas fueron encontradas destrozadas. Cortes profundos. Faltaban órganos. Cuerpos reorganizados como si alguien intentara armar un rompecabezas con partes humanas. Los ojos del miércoles brillaron. Oscuros, concentrados, hambrientos de respuestas. Eso indicaría intención, murmuró Wednesday. Un patrón. Metodología.
Posiblemente incluso una firma. Ethan asintió lentamente. Y si algo salió de los cuerpos así, entonces lo que lo hizo no era humano. O no intentaba parecer humano. Los ojos del miércoles se entrecerraron y la fascinación se agudizó hasta convertirse en algo casi depredador. Antes de que Ethan pudiera continuar, ella preguntó: ¿qué piensa la policía local? Oh, el sheriff ya tiene una teoría, dijo Ethan, encogiéndose de hombros. Cree que fue uno de los marginados de Nunca Más. Qué deliciosamente predecible. Cuando no pueden explicar al monstruo, culpan a quienes ya viven fuera de la definición de normalidad. Aún así, continuó Ethan, bajando la voz como si compartiera un secreto, eso significa que todo un misterio se está gestando en Jericho y Nunca Más. Asesinatos, sospechas, una criatura que nadie comprende y esta ciudad, dijo en voz baja, casi con reverencia, quizás finalmente valga la pena mi sufrimiento. Pero me interesa más otra cosa, dijo Wednesday, entrecerrando los ojos. ¿Por qué me cuentas todo esto? Tu intención es evidente. Intentas que me quede en la academia. Ella no era Enid. Se dio cuenta de su intención desde el momento en que abrió la boca. Ethan intentaba retenerla en la academia, y ella lo percibía con tanta claridad como si lo hubiera dicho en voz alta. ¿Te enviaron mis padres? Preguntó secamente. ¿Te reclutaron como una especie de gestor emocional? Ethan parpadeó. No. Definitivamente no. En cuanto a mis motivos, bueno, ¿qué motivos podría tener un adolescente hacia una chica de su edad? Dijo con voz deliberadamente ambigua. Wednesday no se inmutó. Si intentas atraerme hacia una relación romántica malsana, abandona esa ilusión de inmediato. Su tono era plano. Final. Una guillotina en forma de oración. No tengo intención de caer en nada, especialmente en el amor. El amor es para los necios que carecen de autocontrol. Manos aferradas, dependencia emocional, comportamiento irracional, repulsivo. Apartó la mirada como si el solo concepto la ofendiera. No deseo ser domesticada como mi madre, encadenada a una fantasía romántica o, peor aún, reducida a ama de casa. Ese destino no me conviene. Ethan levantó una ceja. Había esperado resistencia. No esperaba que estuviera envuelto en alambre de púas. Bueno, eso no me detiene, dijo Ethan, imperturbable. Pensamientos de los creadores. Lo malo es bueno, lo malo es bueno. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 13 comentarios. Votar. Capítulo 15. Capítulo 15. Sombras del legado de los Adams. N/A. La versión de Patreon ya está actualizada al capítulo 20, así que si quieres leer antes del calendario de lanzamiento público, puedes unirte a mi Patreon. Igual y patreon.com/jamesa211. Al unirte, apoyas directamente el crecimiento de esta historia y me ayudas a publicar capítulos con más frecuencia. Gracias por tu apoyo. ¿Qué están haciendo ustedes dos fenómenos en nuestro pueblo? Ethan y Wednesday dejaron de hablar cuando tres chicos con anticuados disfraces de peregrinos los rodearon formando un círculo suelto a su alrededor. Exactamente el tipo de habitantes de Jericó que esperaban el miércoles. Históricamente ignorantes, teatralmente hostiles y convencidos de que eran intimidantes. Uno de los chicos hinchó el pecho. Esto es territorio de los peregrinos. Los marginados no son bienvenidos aquí. El miércoles miró sus atuendos sin impresionarse en absoluto. ¿Por qué os vestís como fanáticos religiosos? Somos peregrinos, respondió el alto. Patata, potato, dijo miércoles secamente, como si ambas palabras pertenecieran a la misma categoría de insensatez. Trabajamos en Pilgrim World, agregó el chico regordete, orgulloso de ello por alguna razón. El miércoles no perdió el ritmo. Se necesita un tipo especial de estupidez para dedicar un parque temático entero a fanáticos responsables de genocidio masivo. ¿A quién llamas idiota? Mi padre es el dueño de Pilgrim World. Lucas Walker dio un paso adelante, con la mandíbula apretada y la voz quebrada por el tipo de indignación que solo un heredero malcriado podría producir. Ethan lo reconoció al instante. Lucas Walker, el hijo del alcalde. Gritón, arrogante y destinado a ser una nota al pie en su memoria. En cuanto a los otros dos chicos que se agolpaban detrás de él, solo eran extras. Ruido de fondo. Caras que no ocuparían ni un ápice de espacio en su mente. Saltaron chispas silenciosamente entre los cuatro. Lucas y sus dos compinches sin rostro se inflaban, Wednesday los miraba fijamente con una calma depredadora, Ethan estaba listo para intervenir si las cosas se ponían entretenidas. Por un momento, pareció que iban a empezar a volar puños, o algo peor.
Pero antes de que pudiera dar el primer movimiento, una voz firme interrumpió. ¿Qué están haciendo, muchachos? La voz del sheriff Alpin cortó la calle como una cuchilla. Lucas y sus dos compinches se quedaron paralizados, con los hombros tensos mientras el sheriff subía a la acera. Incluso Lucas, el hijo del alcalde, acostumbrado a andar por ahí como la realeza de Jericho, instintivamente dio un paso atrás. Tener un padre poderoso no le daba inmunidad ante Alpin. Nada, sheriff, dijo Ethan antes de que ninguno de ellos pudiera abrir la boca. Solo nos pedían que compráramos dulce de azúcar de Pilgrim World. Los tres muchachos retrocedieron como si hubiera insultado a sus antepasados. ¿Comprar dulce de azúcar? ¿De ellos? ¿Qué eran? ¿Girl Scouts vendiendo galletas? Pero ninguno se atrevió a corregirlo. Admitir que habían venido a pelear los metería en serios problemas. Galpin miró a Ethan como si tuviera un déjà vu y un fuerte dolor de cabeza. ¿Otra vez tú? ¿Causas problemas donde quiera que vas? Ethan se encogió de hombros. No. Los problemas me encuentran a mí. Una diferencia importante. El sheriff dejó escapar un largo suspiro de cansancio, de esos que reservaba específicamente para los estudiantes de Nunca Más. Cada año, murmuró, ustedes me dificultan el trabajo. Señaló con el dedo entre los dos grupos. Nombres. Ahora. Y ustedes tres, señaló con la mano a Lucas y sus amigos. Largo. Antes de que llame a sus padres. La bravuconería de Lucas se desvaneció. Tragó saliva con dificultad, asintió con rigidez e hizo un gesto a sus amigos para que se movieran. Retrocedieron rápidamente, lanzando a Wednesday una última mirada asesina que ella no se molestó en responder. Soy Ethan Corbin, dijo Ethan con calma, metiendo las manos en los bolsillos como si la tensión en el aire no le importara. Y este es Wednesday Adams. La mirada del sheriff cambió. Wednesday permaneció inmóvil, con las trenzas colgando como cuerdas de ejecución, una postura tallada en piedra fría. Su expresión transmitía la calidez de una tumba sin nombre. El sheriff apretó la mandíbula como cuando el papeleo se triplicaba o tenía problemas antes del desayuno. ¿Es Gómez Adams tu padre? Preguntó el sheriff Alpin con tono cortante. Sí, respondió Miércoles, con una voz tan plana que parecía madera. El sheriff resopló. De tal palo tal astilla. Eres igualito a él. Los ojos del Miércoles se entrecerraron, no por ofensa, sino por cálculo, como si imaginara la forma más eficiente de diseccionar la declaración, o al sheriff. Parece que tienes algo en contra de mi padre, dijo ella, con un ligero tono que agudizaba sus palabras. Sí, claro que sí, espetó el sheriff Alpin. Porque es un asesino. Mató a un inocente y destruyó una familia. Tiene las manos manchadas de sangre. El odio del sheriff Alpin por Gómez Adams era más profundo que una simple molestia. Era antiguo, arraigado en un caso del que Jericho aún hablaba en susurros. Años atrás, Gómez fue acusado de asesinato y se vio envuelto en un escándalo que debería haber terminado con esposas y juicio. Sin embargo, salió ileso. Para Galpin, eso no era justicia. Era la corrupción triunfante. Lo único que mi padre es capaz de matar, dijo secamente, son las canciones de telenovela que insiste en cantar en la ducha. Si algo asesinó, fue la integridad musical. Ella no creyó ni por un segundo que su padre hubiera matado a alguien. Su padre era muchas cosas, excéntrico, excesivamente dramático, catastróficamente cariñoso, pero un asesino no era una de ellas. Si alguna vez hubiera quitado una vida, no lo habrían atrapado. Ethan la miró, sin saber si reír o dar un paso atrás. Al sheriff no le hizo ninguna gracia. Como sea, murmuró el sheriff Alpin. Te estaré vigilando, Adams. No me des motivos para volver a fijarme en ti. Su mirada se deslizó hacia Ethan. Y tú, no des por sentado que el alcalde siempre te cubrirá las espaldas. Les lanzó a ambos una última mirada de advertencia antes de darse la vuelta. Pensamientos de los creadores. Lo malo es bueno, lo malo es bueno. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 12 comentarios. Votar. Capítulo 16. Capítulo 16. Conversaciones nocturnas. N/A. La versión de Patreon ya está actualizada al capítulo 21, así que si quieres leer antes del calendario de lanzamiento público, puedes unirte a mi Patreon. Igual y patreon.com/jamesa211. Al unirte, apoyas directamente el crecimiento de esta historia y me ayudas a publicar capítulos con más frecuencia. Gracias por tu apoyo.
La directora Weems, que había estado buscando a Wednesday desde que se enteró de que la niña se había escapado de la terapia, finalmente la vio parada al costado del camino, perfectamente serena, como si toda la terrible experiencia no fuera más que un pequeño inconveniente. Miércoles, gritó Weems, con un fuerte taconeo contra el pavimento al acercarse a ella. ¿Qué haces aquí? Y he oído que te escapaste de la terapia. Solo entonces sus ojos se posaron en el chico que estaba a su lado. Su expresión se ha suavizado varios grados. ¿Y señor Corbin, y por qué, exactamente, está con ella? El miércoles no se inmutó. Rara vez se molestaba en hacer demostraciones tan mortales. Evaluando la eficacia de la psiquiatría ordenada por el tribunal, respondió. Me pareció deficiente. Saliste por la ventana del baño. El miércoles no vaciló. Eso solo refuerza mi conclusión. Sea cual sea tu conclusión, es irrelevante, espetó Weems, aunque incluso su frustración se mantuvo meticulosamente elegante. No puedes escapar de la terapia que te han impuesto. Ahora regresa a la academia, inmediatamente. Bajo su tono controlado se escondía la tranquila resignación de una mujer que sabía que supervisar a Wednesday Addams era una ocupación de tiempo completo y una batalla perdida en el momento en que parpadeaba. El miércoles inclinó la cabeza y su mirada se agudizó. Director Weems, antes de que me arrastre a ningún lado, ¿por qué está aquí? Su atención se dirigió directamente a Ethan. ¿Y por qué ignora que está fuera del campus durante las horas de clase? Violando las reglas que impone con fervor religioso. Eso no es asunto tuyo, miércoles. Me preocupa que se apliquen las reglas de manera selectiva. Weems le dedicó una sonrisa fina y frágil, de esas que sugerían que había llegado al final de sus reservas diplomáticas. Una de mis responsabilidades es determinar qué estudiantes requieren flexibilidad, dijo. Y cuáles requieren supervisión constante. Su mirada se deslizó nuevamente hacia el miércoles, cargada de implicación. Implicación precisa. Implicación profundamente irritante. Antes de que Wednesday pudiera darle una réplica lo suficientemente dura como para sacarle sangre, Weems la agarró del brazo. Firme, inquebrantable, experimentado. Ya basta. Vienes conmigo. Con toda la gracia de un guardia sufrido, el director Weems se giró y comenzó a escoltar, arrastrar, a Wednesday hacia el auto. ¡Guau! Por fin evité el escenario del sombrero verde, suspiró Ethan, dejando que la tensión se disipara de sus hombros mientras los observaba. Entonces, un escalofrío frío le recorrió la columna. Alguien lo estaba observando. Ethan se dio la vuelta. Al otro lado de la calle, justo afuera del Weatherbane, Tyler Galpin estaba con un vaso para llevar en la mano. Su mirada era hostil. Afilado. Concentrado en Ethan. El tipo de mirada que no necesitaba palabras para decir. ¿Por qué estás con ella? Tos. Ethan levantó una ceja. Así que el pequeño Ide ya estaba irritado. ¡Qué adorable! Tyler no apartó la mirada. Apretó la mandíbula, un leve atisbo de agresión instintiva le tensó la mirada. Estaba evaluando a Ethan. ¿Amenaza o molestia? Oh, ya no te gustó, murmuró. Perfecto. Nos ahorras el problema a ambos. Se montó en su moto con un movimiento suave, dejando que el motor cobrara vida bajo él. Antes de arrancar, giró la cabeza lo justo para que Tyler viera el lento y deliberado gesto del dedo medio que levantó en su dirección. La reacción fue instantánea. Tyler se quedó paralizado por medio segundo, con una mezcla de confusión, irritación y algo más oscuro reflejando su rostro. El Ide que llevaba dentro se agitó, inquieto. Ethan sonrió. Él no tomó al Ide en serio. Si Tyler alguna vez intentaba algo, Ethan sabía que podía terminarlo incluso antes de que Tyler cambiara. Con esa certeza tranquila y letal, Ethan giró el acelerador y salió disparado por la carretera, dejando a Tyler sumido en su propio silencio frustrado. 1. La noche cayó sobre Nevermore como un sudario de terciopelo. Desde el balcón del Ophelia Hall, una melodía solitaria de violonchelo flotaba en el aire iluminado por la luna. Sombría, elegante, cada nota ascendía en espiral hasta rozar la luna llena que colgaba como un ojo pálido que no parpadea. En el atril frente a ella, Tim tamborileaba con los dedos en un ritmo pensativo, haciendo una pregunta silenciosa. El miércoles hizo una pausa en su juego. No. No me siento mejor. Hay algo raro en este lugar. No solo porque sea una institución diseñada para torturar adolescentes, sino por todo lo que gira en torno a ella. Y ese tipo que predice cada uno de mis movimientos como un libro abierto. Entrecerró los ojos. No me gusta que me lean como un libro abierto. Estoy acostumbrado a ser yo quien lee. La gran ventana del balcón se abrió con un crujido.
Enid asomó la cabeza. ¿Cómo lograste sacar ese violín gigante por la ventana? El miércoles bajó el violonchelo con precisión gélida. Tuve una mano extra. Enid miró la mano rebelde apoyada en el atril. Ella parpadeó. ¡Guau! ¿Dónde está el resto? Eso, respondió Wednesday, sigue siendo uno de los grandes misterios de la familia Adams. 11. Desde el bosque de abajo, un coro de aullidos atravesó la noche. Agudos, salvajes, inconfundiblemente altramuces. El miércoles miró a su compañera de piso. ¿Por qué no te estás volviendo loca? Enid se desanimó. Porque no puedo. Se acercó a Wednesday y levantó las manos. Sus garras apenas se extendían 1 centímetro. Mi madre dice que algunos lobos tardan en madurar, pero he consultado a los mejores licanólogos. Y. Esto es todo lo que tengo. Tuve que volar hasta Milwaukee, ¿te lo puedes creer? El especialista dijo que existe la posibilidad de que nunca, ya sabes. Su voz se encogió. Nunca. Wednesday ladeó la cabeza. ¿Y luego qué pasa? Me convertiría en un lobo solitario. Enid hundió los hombros. ¿Sabes lo que eso significa? Sueña ideal. Enid gimió con tristeza. ¿Bromas? Mi vida se acabaría. Sin manada. Sin pareja. Sin futuro. Simplemente, nada. Todavía no logro ver la tragedia. Podría morir solo. Todos morimos solos, Enid. Enid la miró fijamente. Eres terrible animando a la gente. Su voz se quebró y finalmente las lágrimas brotaron. El miércoles se quedó paralizado. ¿Por qué lloras? Porque estoy molesta. ¿Nunca has llorado? ¿O eso también te indigno? La expresión de Wednesday no se suavizó, pero algo viejo y frío se agitó en sus ojos. Fue la semana después de Halloween. Tenía 6 años. Llevé a mi mascota, el escorpión Nero, a dar su paseo vespertino. Enid sollozó mientras escuchaba. Nos tendieron una emboscada. Se rieron de mi elección de compañeros. Su tono se mantuvo firme, pero cortante. 2 me sujetaron. El resto atropelló a Nerón hasta que, un ligero temblor se deslizó entre sus palabras. Enterré lo que quedaba de él en la nieve. Lloré desconsoladamente ese día. Bajó la mirada. Pero las lágrimas no resucitan a los muertos. Así que juré no volver a llorar jamás. Afuera, los lobos aullaron de nuevo, más cerca esta vez, como si le recordaran a Enid todo aquello en lo que temía convertirse. Enid se secó la cara. Tu secreto está a salvo conmigo. Aunque sigo pensando que eres un bicho raro. El sentimiento es profundamente mutuo. Es agradable ver que ustedes dos se están conectando. Tos. La voz llegó casualmente desde arriba. Ambas muchachas levantaron bruscamente la cabeza. Ethan descansaba en la azotea del Lopelia Hall, con la luz de la luna tiñéndolo de un suave tono plateado. Las sombras a su alrededor parecían concentrarse en lugar de desvanecerse. Sus ojos brillaban ligeramente rojos, depredadores, divertidos. La mirada de Wednesday se endureció. ¿No te da vergüenza espiar? Ethan se encogió de hombros, indiferente. Si no querías testigos, no deberías haber elegido este lugar como tu sala de terapia emocional. Señaló perezosamente el patio. Los ecos viajan. La mirada de Wednesday se afiló hasta convertirse en una navaja. Si te gusta escuchar conversaciones privadas, te sugiero que busques un pasatiempo. Preferiblemente uno que no implique respirar. Ethan se rió entre dientes. Lamentablemente, eso no funcionará. No tengo corazón, así que dejar de respirar no es una opción. Ladeó la cabeza. Pero por si sirve de algo, tocas de maravilla. Saltó del techo y aterrizó con un ruido sordo. Pensamientos de los creadores. Lo malo es bueno, lo malo es bueno. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 12 comentarios. Votar. Capítulo 17. Capítulo 17. Todas las piezas en su lugar 1n/a. La versión de Patreon ya está actualizada al capítulo 23, así que si quieres leer antes del calendario de lanzamiento público, puedes unirte a mi Patreon. Igual y patreon.com/jamesa211. Al unirte, apoyas directamente el crecimiento de esta historia y me ayudas a publicar capítulos con más frecuencia. Gracias por tu apoyo. Enid sollozó mientras miraba a Ethan. Entonces Ethan dijo con inquietud, ¿escuchaste todo eso, no? Ethan ni siquiera fingió. Sí. Cada palabra. Se encogió de hombros levemente, tranquilizándolo. Pero no te preocupes. Que no te conviertas en un lobo no te hace menos. No te trataré diferente. Enid parpadeó, aturdida.
Todos somos especiales tal como somos, añadió, con un tono amable que parecía extrañamente fuera de lugar en el balcón del Opelia Hall. Por un instante, Enid se quedó mirándolo fijamente, con los ojos brillantes y el cerebro en cortocircuito. ¿Cómo es que un tipo como este es real? Guapo, misterioso, tranquilo, inesperadamente compasivo. Con razón sentía que su corazón daba volteretas. En cuanto a Jax y el amor adolescente es como el agua. 3. Fluye. Se filtra. Se evapora en el momento en que algo más brillante capta la luz. Ningún adolescente había logrado jamás mantener su corazón en un solo lugar. La coherencia simplemente no formaba parte del vocabulario emocional del adolescente. 2. El miércoles observó todo esto con la expresión de quien observa un contagio que avanza lentamente. Entonces dijo secamente, ¿qué haces aquí, Ethan? Supongo que no subiste al tejado para charlar un rato. Si lo hiciste, salta sin problema. Ethan sonrió. Tentador. Pero no. Se cruzó de brazos. En realidad, vine a invitarlos a la fiesta de la cosecha. Wednesday señaló inmediatamente a Enid. Llévatela. Está genéticamente programada para disfrutar de ese nivel de brillo y caos social. No me interesan esos eventos. Ya me lo imaginaba, respondió Ethan. Pero la cuestión es que si no vienes mañana, te perderás algo importante. Algo relacionado con tu familia, y tu futuro. La expresión del miércoles no cambió, pero sus ojos sí, entrecerrándose solo una fracción. Si crees que este intento barato puede manipular mi interés, dijo con voz fría como el acero pulido, has fracasado miserablemente. Ethan levantó una mano fingiendo rendición. No estoy manipulando. Solo estoy afirmando hechos. Su sonrisa se agudizó. Sin duda tiene algo que ver con tu familia. Si quieres saber más, ven al Festival de la Cosecha. ¿O no? Tú decides. Ah, hola, cosa. La cosa le hizo un gesto obsceno desde el atril. 1. Encantador como siempre, rió Ethan. 1. Antes de que alguna de las chicas pudiera parpadear, él retrocedió hasta la barandilla del balcón y luego se dejó caer. 4. Ethan. Gritó Enid, corriendo hacia el borde. ¿Por qué? Saltó 3 pisos. El miércoles no se movió. Bien. Quizás la gravedad por fin haya hecho algo útil. Enid se inclinó sobre el techo, presa del pánico, solo para quedarse congelada cuando lo vio. Ethan estaba abajo, en el patio, perfectamente bien, con las botas plantadas en el adoquín como si acabara de bajar de la acera. Levantó la vista, sonrió con suficiencia y los saludó con la mano. No, dijo Enid sin aliento. Está perfectamente bien. Ni siquiera cojea. Es indignante. Incluso su imprudencia le impide cooperar. Enid la miró. Entonces, vas mañana. El miércoles cogió su violonchelo y sus dedos se deslizaron en su lugar con una calma inquietante. No me gustan los acertijos, dijo. Y detesto que los desconocidos digan saber algo sobre mi familia. Así que sí, estaré allí. Ethan observó a las chicas desaparecer dentro de Opelia Hall, con una tranquila sonrisa curvándose en sus labios. El siguiente paso fue crucial. Mañana, necesitaba que Wednesday y Rowan se encontraran en la fiesta de la cosecha, tal como estaba previsto. Ese momento pondría el dibujo profético en sus manos, el mismo dibujo vinculado a un libro escrito hacía 3 décadas. El libro que inició todo. Fue entonces cuando empezó la verdadera trama. Debería hacer que Ide también aparezca, murmuró Ethan para sí mismo. Wednesday necesitaba ver a la criatura con sus propios ojos. Necesitaba que el monstruo rondara los confines de su realidad antes de comprender a qué se enfrentaba realmente. Y Tyler, quisiera o no, la seguiría. Las marionetas siempre persiguieron sus cuerdas. La sonrisa de Ethan se oscureció. También estaba ella. La psicópata pelirroja disfrazada de maestra. Laurel Gates. Descendiente de Crackstone. La mujer que lo orquestaba todo desde las sombras, sedienta de venganza y obsesionada con la sangre de Wednesday para su ritual final. Laurel mantendría el miércoles bajo control por ahora y mientras Ethan caminaba por el pasillo, repasando su plan paso a paso en su mente, giró en una esquina un poco bruscamente y chocó con alguien que venía en dirección contraria. El impacto no fue fuerte, pero fue suficiente para sacarle una hoja de papel de la mano a la otra persona. La página voló por el aire. Ethan lo atrapó antes de que tocara el suelo y se quedó congelado durante medio segundo. Era el dibujo. Wednesday Adams, de pie en el patio Nevermore, con una espada en la mano y nubes de tormenta agitándose tras ella. La misma imagen profética ligada al viejo libro. Oye, lo siento. Devuélveme eso.
Es mío, dijo una voz tensa. Ethan levantó la vista y encontró a Rowan Laszlo allí de pie, encorvado y pálido, como si incluso verlo con el dibujo lo pusiera nervioso. No dejaba de mirar alrededor del pasillo, para comprobar si alguien más lo observaba. Ethan devolvió la página con suavidad y sin inmutarse. Aquí tienes. Rowan lo agarró al instante, demasiado rápido, doblándolo y guardándolo bajo el brazo como un secreto que deseaba guardar más profundamente. Murmuró un apresurado gracias, y se alejó a toda prisa, con paso irregular y los hombros tensos. Ethan lo vio desaparecer en el siguiente pasillo, con una lenta sonrisa dibujada en sus labios. Perfecto. Pensamientos de los creadores. Lo malo es bueno, lo malo es bueno. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 15 comentarios. Votar. Capítulo 18. Capítulo 18. Festival de la cosecha 1N/A. La versión de Patreon ya está actualizada al capítulo 25, así que si quieres leer antes del calendario de lanzamiento público, puedes unirte a mi Patreon. Igual y patreon.com/jamesa211. Al unirte, apoyas directamente el crecimiento de esta historia y me ayudas a publicar capítulos con más frecuencia. Gracias por tu apoyo. La noche siguiente comenzó la fiesta de la cosecha. Había pancartas colgadas por toda la zona del festival, puestos instalados en cada esquina y el festival de la cosecha anual estaba en pleno apogeo. Brillante, alegre y absolutamente falso. Se esperaba que todos los estudiantes de Nevermore Academy asistieran. El director Weems insistió en que era una tradición importante, aunque la mayoría de los marginados sabían lo que realmente era. Una actuación cuidadosamente elaborada destinada a asegurar a los habitantes del pueblo que Nevermore y Jericho existían en armonía. En realidad, fue un espectáculo más destinado a calmar el frágil ego de Jericó. Porque cada linterna sonriente, cada cuento recreado, cada pequeña placa alegre tenía un propósito. Para glorificar a Joseph Crackstone. El fundador justo. El hombre santo que purificó la tierra. El visionario que moldeó Jericó con fe y disciplina. Al menos eso es lo que creía el pueblo. La verdad enterrada, desinfectada y reescrita era mucho más fea. Crackstone no era un héroe. Era un fanático que creía que los marginados eran una infección. Un carnicero que quemaba y masacraba a inocentes en nombre de la pureza. Un monstruo que intentó aniquilar a un pueblo entero. Pero la historia siempre es amable con quienes la escriben. Así que la ciudad lo celebró con festivales, desfiles y mitos cuidadosamente seleccionados. Y el día de extensión, otra tradición impuesta a los estudiantes de Nevermore, existía por la misma mentira. Un servicio público disfrazado de buena voluntad, enmascarando el mismo viejo prejuicio bajo una sonrisa educada. Si Jericó alguna vez descubriera la verdad detrás de su amado fundador y si alguna vez se dieran cuenta de que habían pasado generaciones honrando a un psicópata sádico, no habría recreaciones. Ni estatuas. Ni festivales con faroles bajo el cielo nocturno. Pero la ignorancia era una linterna poderosa. Mantenía la oscuridad cómodamente fuera de la vista. Esta noche, la mentira brilló más que nunca. Y en esa brillante mentira y la verdadera historia finalmente estaba a punto de comenzar. El miércoles deambuló por el festival de la cosecha junto a Enid, con una expresión plana y nada divertida como una linterna parpadeante. El aire olía a caramelo, masa frita y delirio pueblerino, nada de lo cual mejoraba su ánimo. La multitud se movía entre los puestos en grupos brillantes y ruidosos, riendo y charlando de cosas que Wednesday consideraba profundamente triviales. En contraste, Enid irradiaba luz solar de manera tan agresiva que era casi cegadora. Dios mío. Mira. Están vendiendo diademas con orejas de lobo que brillan en la oscuridad. Chilló Enid, saltando de puntillas. Y tienen un puesto donde puedes pescar manzanas. Y el miércoles hay concursos de esculturas de mantequilla. ¿Quién esculpe mantequilla? Es increíble. El miércoles parpadeó lentamente. Tu nivel de asombro es subterráneo. Pero Enid apenas la oyó. Ya arrastraba a Wednesday hacia el camino principal, moviendo la cola con energía en cada paso. Sin embargo, la mirada de Wednesday no estaba fija en las atracciones. Era aguda, escudriñando cada rostro, cada sombra entre los puestos. No estaba allí por el ambiente de feria. Ella estaba allí porque Ethan, el molesto y engreído Ethan, y el frustrante y críptico Ethan la había invitado. Y luego no apareció. Inaceptable. 3. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos mientras observaba a la multitud desde el centro de la plaza del festival. Seguía sin sudadera oscura. Sin ojos rojos.
sin sonrisa irritante y confiada. ¿Buscas a alguien? Preguntó Enid, masticando un caramelo de colores del arco iris. Estoy buscando al responsable de hacerme perder el tiempo, respondió Miércoles secamente. Enid levantó una ceja. ¿Así te refieres a Ethan? Preguntó Enid, dándole un suave codazo a Wednesday. Antes de que Miércoles pudiera responder, alguien se interpuso en su camino. ¿Miércoles? ¿Buscas a alguien? Preguntó Javier, apareciendo con esa media sonrisa esperanzada que siempre lucía cerca de ella, como si el destino finalmente le hubiera dado una segunda oportunidad. El Miércoles se volvió hacia él con una expresión tan fría como la de un cajón de la morgue. ¿Quién eres? Preguntó rotundamente. 15. La sonrisa murió al instante. Mientras Javier intentaba sin éxito recuperar la poca dignidad que le quedaba, la atención del Miércoles ya se había centrado nuevamente en la multitud. Pero Ethan no estaba cerca de los puestos del festival. Estaba ocupado haciendo algo mucho más importante. El director Weems está distrayendo. Porque si Weems mantenía su atención de halcón pegada al Miércoles por la noche, el encuentro con Rowan, el primer golpe de dominó que pondría en movimiento la verdadera historia, nunca sucedería. Y Ethan no estaba dispuesto a dejar que el canon se descarrilara. El director Weems se encontraba cerca el Miércoles, con los brazos cruzados, la postura rígida y atenta como una madre halcón protegiendo su nido. Sus ojos recorrieron constantemente la multitud, buscando señales del inevitable caos del Miércoles. Lo cual significaba que no se le podía permitir intervenir bajo ninguna circunstancia. Directora Weems, saludó Ethan suavemente, apareciendo junto a ella con el tipo de llegada silenciosa y repentina que habría sobresaltado a cualquier otra persona. Señor Corbin dijo. ¿No debería estar disfrutando del festival? Ethan le dio una sonrisa educada e inofensiva. Tenía curiosidad, respondió. ¿Promocionas este festival más que una charla sobre seguridad escolar? ¿Qué lo hace tan especial? Es una tradición vital. Uno de los pocos eventos donde Jericho y Nevermore se reúnen públicamente. Nuestra participación mantiene intacta esa relación. Ethan asintió, con una expresión de cortés interés, aunque su mente estaba en otra parte. Con el rabillo del ojo vio a Rowan rondando cerca de una cabina, pálido y nervioso, agarrando algo contra su pecho. No mucho después, se interpuso directamente en el camino del Miércoles. La mirada de Ethan se agudizó cuando Rowan chocó accidentalmente con su hombro. El Miércoles hizo frío. Sus pupilas se dilataron. Los sonidos del festival, risas, música, linternas crepitantes, parecieron desvanecerse a su alrededor, absorbidos por una repentina quietud psíquica. Y entonces su visión lo golpeó. El quad ardiendo. Fuego rugiendo en la noche. Rowan gritando, Rowan siendo arrastrado por un monstruo, hasta que un puño repentino golpeó la cara de la criatura. R3. Pensamientos de los creadores. Lo malo es bueno, lo malo es bueno. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 14 comentarios. Votar. Capítulo 19. Capítulo 19. Profecía 1 N/A. La versión de Patreon ya está actualizada al capítulo 25, así que si quieres leer antes del calendario de lanzamiento público, puedes unirte a mi Patreon. Igual y patreon.com/jamesa211. Al unirte, apoyas directamente el crecimiento de esta historia y me ayudas a publicar capítulos con más frecuencia. Gracias por tu apoyo. ¿Quién es ese tipo que chocó conmigo? Preguntó Wednesday, con la mirada fija en la silueta de Rowan que se desvanecía. Rowan respondió Enid, desconcertada. Rowan Laszlo. ¿Por qué? Sin decir palabra, Wednesday se apartó de Enid y se abrió paso entre la multitud tras Rowan. Ya había traspasado el límite del festival, dirigiéndose hacia la línea de árboles con la misma urgencia nerviosa que ella acababa de ver en su visión. El Miércoles no lo dudó. Aceleró el paso mientras lo seguía entre las sombras del bosque. En su mente, la imagen se repetía. El monstruo atacándolo. No creía en las coincidencias. Si la visión era correcta, Rowan no estaba divagando. Se dirigía directamente hacia el peligro. Y el Miércoles quiso entender por qué y antes de que le llegara a él. Cuanto más avanzaba, más rápido se desvanecía el festival tras ella. La música, la charla, las luces, ahogadas por el bosque. Ahora solo se oía el frío coro de los grillos y el crujido constante de los pasos de Rowan. El Miércoles aceleró el paso. Rowan llamó, con su voz cortando la oscuridad, «Estás en peligro». Él se detuvo.
Por un momento, se quedó de espaldas a ella, respirando con dificultad y con los hombros tensos. Luego se giró, con una expresión extrañamente tranquila para alguien que supuestamente estaba siendo perseguido. No soy yo quien está en peligro, dijo Rowan en voz baja. Tú sí. Antes de que Wednesday pudiera reaccionar, levantó su mano derecha. Una fuerza aguda la golpeó en el pecho. La tiraron hacia atrás y la inmovilizaron con fuerza contra un árbol, con la corteza clavándose en su columna. Sus brazos se quedaron inmóviles, sujetos por una garra invisible que se tensaba como si fueran bandas de acero. Telequinesia. Rowan se acercó más, sus ojos brillaban con algo frío y decidido, nada que ver con el chico tímido que había visto en el campus. ¿Qué haces?, preguntó Wednesday, forcejeando contra la fuerza invisible que la sujetaba al árbol. Por primera vez, la confusión se reflejó en su rostro. No entendía la repentina hostilidad de Rowan. Salvar a todos de ti, dijo Rowan con voz temblorosa y respiración entrecortada. Parecía aterrorizado y decidido a la vez, como alguien impulsado por una profecía que no entendía del todo. Por eso tengo que matarte. Los ojos del miércoles se entrecerraron. Entonces la gárgola, eras tú. Rowan dudó, solo un segundo, luego asintió. Sí. El miércoles exhaló con fuerza. Siempre son los tranquilos. Una ráfaga de viento azotó los árboles. Una página doblada se desprendió del bolsillo de la chaqueta de Rowan y flotó por el aire antes de desplegarse en pleno vuelo. Se estrelló contra un árbol cerca de Wednesday. Sus líneas de carbón eran inconfundibles. Su cara. El quad ardiendo detrás de ella. La voz de Rowan tembló, casi reverente. La chica de la foto. Eres tú. El miércoles lo miró como si le hubieran crecido dos cabezas. ¿Quieres matarme por un dibujo? Mi madre lo dibujó hace 25 años, dijo Rowan, acercándose mientras la presión telequinética se apretaba alrededor del cuello de Wednesday. Era una vidente. Una vidente muy fuerte. Me contó la visión antes de morir. Sus ojos tenían la mirada vacía de alguien que se aferra a un destino que no desea del todo. Mi madre dijo que era mi responsabilidad detener a esta chica si alguna vez venía a nunca más. Porque destruirías la escuela, y a todos sus habitantes. El agarre invisible alrededor del cuello de Wednesday se contrajo, cortándole el aire. Rowan dijo con voz áspera y tensa, bájame, abajo. Las uñas del miércoles se clavaron en la corteza detrás de ella mientras luchaba contra el agarre telequinético de Rowan, hasta que algo se movió en el rabillo del ojo. Una id grande. Moviéndose entre los árboles con pasos pesados y deliberados. Sus ojos se abrieron, no por miedo, sino por reconocimiento. La silueta era la misma que había visto en su visión. Hombros anchos, postura encorvada, garras que atrapaban la luz de la luna mientras se abría paso entre la maleza. El monstruo. Apareció justo detrás de Rowan, con los ojos brillando con una inteligencia salvaje. Un gruñido bajo y húmedo vibró entre los árboles. Rowan se puso rígido. Respiraba con dificultad y se le paralizó la columna al oír el ruido que se acercaba a sus espaldas. Lentamente, como si su cuerpo no quisiera obedecer, se giró. El monstruo ya estaba allí. Sus ojos amarillos se clavaron en Rowan. Abiertos, sin pestañear, hambrientos. Rowan apenas logró decirle una espera. Estrangulado antes de que la criatura soltara un ensordecedor raak. El columpio cayó con una fuerza brutal. Golpe soplado. Crack. El grito de Rowan se le escapó de las manos. ¡Ah! Mientras salía despedido hacia atrás y se estrellaba contra el suelo. El estrangulamiento telequinético de Wednesday se rompió. Ella se desplomó en el suelo, tosiendo con fuerza y con la vista nublada. El monstruo se acercó a Rowan, levantando sus garras. Largas y ganchudas, empapadas de su propia saliva. Un gemido gutural resonó en su garganta al agacharse sobre él. La voz de Rowan se quebró en un grito de pánico y desgarrador. ¡Ayuda! ¡Alguien! Las garras bajaron. Sonido metálico. Una mano surgió de la oscuridad y sus dedos se cerraron alrededor de la muñeca de la criatura. No, dijo una voz tranquila, apretando el agarre hasta que la criatura gruñó. No va a pasar. El monstruo siseó, Rowan gimió y los ojos de Wednesday se abrieron de par en par ante la voz demasiado familiar que atravesaba el caos. Pensamientos de los creadores. Lo malo es bueno, lo malo es bueno. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 18 comentarios. Votar. Capítulo 20. Capítulo 20. Pérdida patética 1. Sorpresa, dijo Ethan, saliendo con una sonrisa casi aburrida.
El miércoles, Rowan e incluso el monstruo se congelaron. 3 pares de ojos se fijaron en él como si hubiera salido de la nada. El monstruo no se congeló. Siseó, tensando los músculos bajo su piel moteada. En cuanto reconoció a Ethan, su rostro se retorció de furia. Atacó con la mano izquierda, con las garras acercándose al cuello de Ethan con un SHRRKK feroz. El cuerpo de Ethan se volvió borroso. Desapareció. Y en ese mismo instante, Rowan desapareció del suelo y reapareció junto a Wednesday, tambaleándose pero erguido, con el agarre de Ethan estabilizándolo. ¿De verdad crees que puedes tocarme?, preguntó Ethan con tono ligero, casi divertido. Eres más lento que un caracol moribundo. El rugido de Ide resonó en el bosque. Graa. El sonido hizo vibrar las ramas e hizo que los cuervos gritaran hacia el cielo nocturno. Ethan no se inmutó. Es curioso, continuó con calma, la gente dice que los perros que ladran no muerden. Supongo que los monstruos rugientes tampoco pueden hacer mucho. Rowan lo miró como si Ethan acabara de insultar un arma cargada a quemarropa. Incluso en el mundo de los Outcast, este tipo de monstruos eran pesadillas. Y este idiota, este completo loco, estaba provocándolo a propósito. Ide se quebró. Se abalanzó, sus garras desgarraron el suelo y sus mandíbulas se abrieron mientras emitía un gorgoteante raak. Ethan desapareció, en un parpadeo se fue, y reapareció directamente frente al monstruo. Su puño se levantó. Entonces, auge. El uppercut conectó con un repugnante y húmedo crack, una onda expansiva que estalló a través del claro. La sangre empañaba el aire. La cabeza de Ide se levantó de golpe y su cuerpo se elevó del suelo antes de ser lanzado hacia atrás como un muñeco de trapo. Se estrelló contra un árbol con tanta fuerza que partió el tronco, haciendo volar la corteza en astillas. Una mancha de sangre oscura y espesa se extendió por la madera. Ethan estrechó su mano casualmente. No había utilizado todo su poder de 50 toneladas. Si lo hubiera hecho, la cabeza de Ide habría estallado como una piñata grotesca. El 20% era todo lo que necesitaba. El monstruo gimió, un sonido feo y burbujeante, y luego se puso de pie. Le lanzó a Ethan una mirada llena de odio primario, y miedo. Luego se dio la vuelta y salió disparado, atravesando los árboles en una retirada presa del pánico. ¿Qué es esa cosa?, preguntó Rowan con voz temblorosa. Ethan lo miró, arqueando las cejas. ¡Guau! ¿Sigues consciente? Impresionante. ¿Qué haces si? Rowan se detuvo cuando Ethan señaló su abdomen. Solo entonces Rowan miró hacia abajo. La sangre le empapaba la camisa, goteando en constantes y cálidos riachuelos entre los dedos. La visión lo impactó un segundo demasiado tarde. Su cerebro se volvió blanco, la descarga de adrenalina lo golpeó como un camión. Sus rodillas se doblaron. Cayó al suelo con un ruido sordo. Sí, murmuró Ethan, agachándose junto a él. La adrenalina lo mantenía en pie. Ya no está. Wednesday apenas echó un vistazo a Rowan. Sus ojos estaban fijos en la dirección en la que el monstruo había desaparecido, mientras el bosque se tragaba su figura por completo. Sus dedos se apretaron alrededor del viejo boceto que Rowan le había mostrado. El dibujo de hacía 25 años. Así que esa es la criatura del bosque, dijo Wednesday en voz baja pero firme, mientras armaba el rompecabezas. La misma de mi visión. Ella volvió a mirar el dibujo. Papel viejo, tinta descolorida, su propio rostro mirándola desde años antes de que ella naciera. Un monstruo acechando el bosque. Una profecía de destrucción masiva. Y ahora Ethan, ese vampiro extraño, irritante y engreído con una fuerza sobrenatural que no se correspondía en absoluto con la que cualquier vampiro debería tener, estaba parado allí como si fuera una pequeña molestia. Los labios del miércoles se curvaron apenas un poquito. Este caso, murmuró, se ha vuelto mucho más interesante. Te dije que valdría la pena asistir al festival. Ethan se agachó y pasó un brazo por debajo del cuerpo inerte de Rowan, levantándolo sin esfuerzo. La sangre le manchaba la manga, cálida y pegajosa. Rowan no tenía mucho tiempo. Incluso un marginado se desangraría a este ritmo. ¿A dónde vas?, preguntó miércoles entrecerrando los ojos. Hospital, respondió Ethan sin mirar atrás. ¿No ves que tengo un paciente? Empezó a caminar, con Rowan colgando inconsciente contra su hombro como un muñeco de trapo. Las botas del miércoles crujieron sobre las hojas mientras ella seguía unos pasos. Estás evadiendo la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Cómo sabías que esto pasaría? Su tono era monótono, pero la insinuación era tajante.
Ethan se detuvo a mitad de paso, girando la cabeza lo suficiente para que la luz de la luna captara su sonrisa. ¿No lo sabías, Wednesday?, dijo. Un hombre con secretos es atractivo. El miércoles se quedó mirando, sin impresionarse. Ethan rió entre dientes. Y además, ¿no preferirías descubrirlo tú mismo? Wednesday nos molestó en seguir a Ethan. Rowan, que se desangraba en sus brazos, era un problema. Pero no era su problema. Tenía asuntos mucho más urgentes que cuidar a una telequinética inconsciente y a un vampiro demasiado confiado. Guardó el dibujo más profundamente en su abrigo y se giró hacia el resplandor distante de las luces del festival. Solo había un siguiente paso lógico. Avisar a la policía. Y se aseguraría de que Ethan Corbin apareciera directamente en su lista de investigación. Estaba segura de que estaba relacionado con esa criatura de alguna manera, porque no había ninguna explicación lógica para su predicción de su aparición con tanta precisión. Pensamientos de los creadores. Lo malo es bueno, lo malo es bueno. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 21 comentarios. Votar. Capítulo 21. Capítulo 21. Testigos y mentirosos 1. Las secuelas de la fiesta de la cosecha se fueron desvaneciendo lentamente, como la niebla que se niega a disiparse. Wednesday prestó su declaración al sheriff. Clara, concisa y completamente ignorada. Describió a la criatura, el ataque y el colapso de Rowan. Pero la incredulidad flotaba en el aire como un hedor fétido. En parte no fue sorprendente. Rowan, la única que podía confirmar su historia, ya había sido sacada de Jericó a toda prisa. Había perdido mucha sangre y estaba demasiado débil para estabilizarse. Ahora estaba en coma de varios pueblos de distancia. Un testigo había desaparecido. El segundo testigo fue Ethan. Y la declaración de Ethan contradecía la de ella completamente. El sheriff Alpin leyó sus notas con el ceño fruncido. Dice que estaba oscuro. Era difícil ver. Parecía un oso grande. El miércoles apretó la mandíbula. Está mintiendo. «O dice la verdad», replicó el sheriff. «Usted mismo dijo que era caótico». «Luces, ruido, sheriff», dijo con voz monótona, «sé distinguir entre un oso y un monstruo». Antes de que pudiera responder, llegó el director Weems, sereno y decidido a acabar con todo el incidente. «Sheriff, le aseguro», dijo, «que no había ningún monstruo en la escuela ni en el bosque». La declaración del estudiante Ethan coincide con eso. Un simple encuentro con la fauna silvestre. Desafortunado, pero no inusual. Los niños tienen una imaginación muy activa. Especialmente el miércoles. Jericó no podía permitirse el pánico. Nunca más podía permitirse el lujo de tener mala prensa. Y Weems, la siempre directora obsesionada con la imagen prístina, preferiría reescribir la realidad misma antes que permitir que las palabras ataque de monstruo floten cerca de un periódico. Un solo titular bastaba para romper la frágil y apenas funcional tregua entre los normales y los marginados. Esa relación ya pendía de un hilo. Weems no iba a dejar que el miércoles la rompiera. Así que, por supuesto, lo desmintió todo. Negó el informe del miércoles. Apoyó la afirmación de Ethan de que probablemente era un oso. Entonces, dijo el sheriff, cerrando su cuaderno, no hay criatura, no hay pruebas, y la víctima principal no puede hablar. Hasta que tengamos más información, esto sigue clasificado como un incidente con animales. El miércoles no discutió. Simplemente se quedó allí, en silencio y sin pestañear. Podrían ignorarla. Despídela. Llámela delirante. Pero el dibujo oculto en su abrigo, la sangre en las hojas y el recuerdo del monstruo le decían lo contrario. Alguien estaba mintiendo. Y Wednesday Adams no tenía intención de dejar que ninguno de los dos permaneciera oculto. Así, sin más, Wednesday se hizo famoso en Nevermore, por todas las razones equivocadas. La noticia corrió rápido. La nueva niña había afirmado haber visto un monstruo en el bosque, una historia que nadie pudo verificar y que los adultos descartaron por completo. 1. Para el desayuno de la mañana siguiente, la mitad de la escuela ya había decidido que buscaba llamar la atención. La otra mitad simplemente pensaba que era rara, incluso para los estándares de Nevermore. Los susurros la siguieron por los pasillos. Las miradas se prolongaron demasiado tiempo. Y cada vez que pasaba junto a un grupo de estudiantes, alguien inevitablemente murmuraba: «Esa es la chica que inventó el monstruo». Wednesday estaba sentada en su escritorio en el dormitorio, con el viejo boceto extendido bajo la luz de la lámpara.
Sus ojos recorrieron cada línea irregular, cada figura sombreada, buscando cualquier cosa, que pudiera vincularlo con una fuente real. Un autor. Un libro. Detrás de ella, Enid se movía nerviosamente detrás de Wednesday, el silencio se extendía como una banda elástica a punto de romperse. Si intentas molestarme con tu mirada, dijo Wednesday rotundamente, sin levantar la vista, lo has conseguido. Ahora di lo que quieras decir. Enid dudó medio segundo antes de soltar. Solo tengo curiosidad. ¿De verdad viste un monstruo? Wednesday no suspiró, pero lo sintió. Sí. Y no estoy tan desesperada como para inventar historias para impresionar a un grupo de adolescentes con hormonas desequilibradas. Entonces Ethan estaba mintiendo. El miércoles finalmente levantó la mirada, no hacia Enid, sino más allá de ella, como si viera a través de las paredes, a través de las mentiras, a través de las personas. No mentía, dijo. Ocultaba algo. Enid parpadeó. ¿Crees que está involucrado? No lo creo, corrigió Wednesday. Predijo la aparición del monstruo. Lo combatió. Y, de alguna manera, salió ileso. Entonces, ¿y lo estás investigando también? Por supuesto. Miércoles dobló el dibujo con precisión. Cualquiera que esté relacionado con la criatura, voluntariamente o no, entra en mi lista. ¿Y cómo lo combatió? Preguntó Enid, iluminándose de repente. Sus ojos prácticamente brillaban. Fue algo así como, súper rudo. ¿Dio una voltereta? ¿O puñetazos? Por favor, dime que hubo puñetazos. El miércoles ni siquiera se molestó en levantar la vista del boceto. No tengo tiempo para explicaciones, dijo secamente. Y si no te quitas de en medio, no podré ir a la biblioteca. La emoción de Enid se desvaneció al instante. Sus hombros se hundieron y sus orejas prácticamente se doblaron como las de un cachorro regañado. Hoy vale, murmuró ella, visiblemente decepcionada. Pensamientos de los creadores. Lo malo es bueno, lo malo es bueno. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 24 comentarios. Votar. Capítulo 22. Capítulo 22. El sistema odia las etiquetas de advertencia. N/A. La versión de Patreon ya está actualizada al capítulo 31, así que si quieres leer antes del calendario de lanzamiento público, puedes unirte a mi Patreon. Igual y patreon.com/jamesa211. Al unirte, apoyas directamente el crecimiento de esta historia y me ayudas a publicar capítulos con más frecuencia. Gracias por tu apoyo. Y la persona responsable de la mayor parte del caos actual del miércoles, en ese mismo momento, no estaba haciendo absolutamente nada responsable. Ethan descansaba sobre la gruesa rama de un viejo pino en lo profundo del bosque, con una pierna colgando perezosamente y la otra apoyada contra el tronco. En su mano giraba un pequeño frasco de vidrio lleno de un líquido rojo oscuro. Sangre de Serval. No preguntes cómo lo consiguió. Era mejor para la cordura de todos no saberlo. Ethan lo consideró una compensación. Después de todo, le salvó la vida a Rowan. Una pequeña tarifa no era descabellada. Ya que es un Da Vinci, murmuró Ethan para sí mismo, esto debería darme al menos 600 puntos. Golpeó el frasco. Se escuchó un suave sonido, no proveniente del cristal, sino de algún lugar mucho menos físico. Él sonrió y movió el dedo. Reciclar. El frasco se disolvió en motas de luz azul que se dispersaron como luciérnagas digitales. Entonces el sistema volvió a sonar. Se detectó sangre de Da Vinci. Reciclaje y reciclaje detenido. Se encontró un rasgo adecuado en la sangre. Ethan se quedó congelado en medio del salón. Eso es nuevo. Frunció el ceño. La sangre de Ide no había provocado nada parecido. Nada lo había hecho. Era la primera vez que aparecía un rasgo adecuado en la lectura. Él esperó. El sistema, como de costumbre, no le ofreció ninguna explicación. Simplemente continuó su proceso mecánico y silencioso. Extrayendo el rasgo telequinesis. Extracción completada. Iniciación fusionándose con el host. Fusionar ¿qué? Una esfera roja apareció justo frente a la cara de Ethan. VSSH. Le disparó directamente en la frente. Todo se volvió blanco. El dolor le atravesó el cráneo como un mazo. Se le nubló la vista, le zumbaron los oídos y, de repente, la rama que tenía debajo parecía estar a 1 kilómetro de distancia, porque ya no estaba sobre ella. Golpear. Cayó al suelo de espaldas y el impacto le hizo quedarse sin aire en los pulmones. KH. Se acurrucó, hundiendo las palmas de las manos en la tierra mientras el dolor seguía aumentando.
No era solo un dolor de cabeza. Sentía como si algo le retorciera los nervios, abriendo nuevas vías en su cerebro con un taladro caliente. Su pulso martilleaba en sus oídos. Dum 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 dum. Sus ojos brillaron rojos. Sus colmillos salieron disparados. Sus dedos arañaron la hierba como si intentara aterrizar. Joder. Pero no fue así. Una ola de ira lo atravesó de la nada, aguda y salvaje, como si algo más estuviera tirando de sus instintos. Se tambaleó hasta ponerse de pie, medio ciego, agarrándose al árbol más cercano para mantener el equilibrio. Y en lugar de eso aplastó la corteza bajo sus dedos con un crack. Ni siquiera lo pretendía. La oleada en su cuerpo era tan abrumadora. RRGH. Él tiró y todo el árbol joven se arrancó del suelo en una lluvia de tierra y raíces rotas. Antes de que pudiera pensar, lo hizo girar. ¡Guam! El tronco arrancado se estrelló contra un árbol más grueso. La corteza explotó. El impacto resonó por el bosque con un profundo tulum. Ethan se tambaleó hacia atrás. Sus manos temblaban con fuerza, no de ira, sino por las réplicas que le desgarraban el cráneo. Su cabeza palpitaba con fuerza. Latidos, latidos, latidos. Cayó sobre una rodilla. Mierda! ¡Mierda, mierda! Se sentía como si alguien estuviera pelando el interior de su cerebro y recableándolo pieza por pieza. Se presionó ambas manos contra las sienes. Sus uñas se clavaron en su cuero cabelludo. Finalmente, después de lo que parecieron minutos, el dolor comenzó a disminuir, dejando tras de sí un entumecimiento persistente. Eso, no estuvo nada bien, jadeó, desplomándose en el suelo. Caramba, la telequinesis te trastoca la cabeza, con razón Rowan actúa como si estuviera a punto de desmoronarse. La ventana del sistema parpadeó silenciosamente a su lado. Ethan lo miró con ojos inyectados en sangre. ¿Y tú? Una advertencia. Solo una. ¿Es mucho pedir? No soy una maldita caja de rompecabezas en la que puedas meter poderes al azar. El sistema no respondió. Simplemente flotó, sin inmutarse. Como si volverlo salvaje fuera casi una función normal del martes. Ethan gimió y se recostó contra los restos astillados de un tocón, frotándose las sienes mientras las últimas vibraciones se desvanecían. Menos mal que estoy en el bosque, dijo Ethan en voz baja. La cabeza aún le latía con pulsos sordos, como si alguien golpeara metal contra hueso. Si eso hubiera pasado en la escuela, sin duda me habría roto algo, o a alguien. Miró el desastre que había hecho. Un árbol entero yacía de lado, con raíces que sobresalían de la tierra como alambres rotos. Ni siquiera recordaba haberlo agarrado. Solo una sensación borrosa de dolor e irritación antes de que todo se desmoronara. Mientras caminaba alrededor del tronco caído, notó un movimiento. Pequeño, cuidadoso, demasiado intencional para ser un animal. Una silueta en forma de mano se aferraba al costado de la corteza. Ethan lo miró fijamente por un momento. ¿Y cosa? La mano se quedó paralizada, como esperando no haberla visto. Luego, lentamente, curvó los dedos hacia adentro, como si alguien lo hubiera pillado escuchando a escondidas. Por supuesto. El miércoles debió haberlo enviado. Ethan dejó escapar un suspiro silencioso. No estaba molesto, solo cansado. Así que ya me está espiando, dijo con franqueza. Me lo imagino. Tim se encogió de hombros levemente, más como disculpa que a la defensiva, como para decir que no fue mi idea. Pensamientos de los creadores. Lo malo es bueno, lo malo es bueno. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 19 comentarios. Votar. Capítulo 23. Capítulo 23. La pista de las Newsades. Entonces, cosa, dijo Ethan, sin dejar de frotarse la cabeza, ¿tienes algo que decir? ¿Algo como no es bueno espiar a la gente? La cosa se congeló por un instante. Luego, lentamente, deliberadamente y curvó los dedos en un gesto muy directo. ¿Hablas en serio? Ethan entrecerró los ojos. ¿Qué se supone que significa eso? La cosa chasqueó los dedos 2 veces, los movió acusadoramente e hizo como si mirara alrededor de las esquinas, espiando entre los arbustos y haciendo un gesto exagerado de puntillas. Ethan parpadeó. ¿Me estás acusando de espionaje? La cosa asintió con tanta fuerza que toda la palma de su mano rebotó. ¿Cuándo? Preguntó Ethan. Cosa golpeó 2 dedos juntos. Hace 2 días. Venga ya, Ethan hizo un gesto de desdén con la mano. Eso no fue espionaje. Fue conocimiento de la situación. Tim inclinó su mano plana, moviéndola en un movimiento ni siquiera cercano. Ethan frunció el ceño.
¿De verdad estás comprometido con esta difamación, eh? La cosa se plantó en el árbol caído y cruzó los dedos como si fueran brazos, sin impresionarse. Ethan exhaló por la nariz. Si estás aquí para informar al miércoles, adelante. No estoy planeando dominar el mundo precisamente. La cosa vaciló, señaló a Ethan, luego al cráter donde había estado el árbol arrancado e imitó una pequeña explosión. Ethan parpadeó. ¿Qué? ¿Quieres decir que no estoy causando la deforestación yo solo? Dijo, inexpresivo. Cosa golpeó la corteza con la palma, su versión de un suspiro de hastío, y luego volvió a señalar a Ethan. Luego a su sien. Luego, con un movimiento lento y tembloroso. ¿Me preguntas si estoy bien? Preguntó Ethan. Un asentimiento firme y rápido. Ethan resopló. ¿Físicamente? Sí. ¿Mentalmente? Es discutible. Pero camino, hablo, no estoy echando espuma por la boca, así que lo consideraremos bien. La cosa no se lo tragó. Luego hizo un gesto con la mano que prácticamente deletreaba, eso no era normal. Gracias por preocuparte, dijo Ethan, estirando los brazos. Pero estoy bien. De verdad. La cosa movió sus dedos en una expresión de duda. ¿Estás seguro? Y oye, añadió Ethan, con demasiada naturalidad, si alguna vez tienes tiempo, podríamos quedar. Conozco un salón de belleza estupendo. Hacen manicuras, tratamientos, de todo. La cosa se detuvo. En realidad, hizo una pausa. Miró sus propios dedos y los flexionó y inspeccionó las uñas con el más mínimo dejo de vanidad. Ethan lo captó al instante. Ah. Tentador, ¿verdad? La cosa se sobresaltó como si alguien lo hubiera devuelto a la realidad, se sacudió y movió los dedos en un severo no, no, no. ¿Qué? ¿No crees que te quedarías genial con un poco de esmalte? Insistió Ethan. Bonito brillo, un poco de trabajo de cutícula. La cosa golpeó la corteza 2 veces, se señaló a sí mismo y luego hizo un gesto como si cerrara una bóveda. Él quería, pero se negó. Así que estás tentado, concluyó Ethan. Cosa golpeó una mano en un fuerte no, absolutamente no. No va a pasar. Pero sus dedos aún temblaban, apenas, pero lo suficiente. Ethan arqueó una ceja. ¿Seguro? Solo digo, que te quedaría bien un acabado brillante. La cosa curvó sus dedos protectoramente y luego firmó, firme e indignado. No puedo ser comprado. Ethan sonrió con suficiencia. No dije que te compraría. Pero parecías interesado. Se estiró, se sacudió las manos y añadió encogiéndose de hombros. De todos modos, ve a decirle todo eso al miércoles. Wednesday recorrió la sección de historia de la biblioteca, deslizando los dedos sobre lomos agrietados y cubiertas polvorientas. No estaba hojeando, sino buscando. La marca de agua del dibujo tenía que venir de alguna parte, y los libros nunca mentían como la gente. ¿Buscas algo especial? La alegre voz de Marilyn Tornille flotaba desde detrás de un estante. El miércoles nos molestó en ocultar su irritación. Privacidad. Marilyn se acercó de todos modos, mirando con curiosidad la página doblada que Wednesday tenía en la mano. Ah. Ese símbolo. Golpeó la tenue marca de agua con demasiado entusiasmo. Es de la Sociedad de las Bellas Artes. El miércoles la miró fijamente, sin impresionarse. Fascinante. Marilyn sonrió, ajena a todo. Si estás investigando la historia de la escuela, ten cuidado. Hay cosas que es mejor dejar intactas. El miércoles se alejó antes de que la mujer pudiera contagiarla con otro monólogo soleado. Ella miró el símbolo, al menos ahora sabía lo que era, cuando de repente una visión irrumpió en su cráneo como una trampa para ratones. Destellos. Rowan de pie debajo del balcón. La gárgola se estremece y luego cae. Javier le gritó después, con una ira aguda y confusa. Rowan arrancó una página de un libro viejo, el mismo dibujo que sostenía, antes de salir corriendo de la biblioteca. La visión se rompió. Miércoles se apoyó en el estante, exhalando lentamente. Regresó a Ophelia Hall con un nuevo objetivo en mente. Si el libro que él robó seguía en su habitación, lo encontraría. Las respuestas no se le ocultaban. Solo prolongaban lo inevitable. Cuando abrió la puerta, Tim se subió al escritorio y comenzó a golpear con urgencia. Lo encontraste. Miércoles se cruzó de brazos. Explicar. La cosa se lanzó a una frenética serie de gestos. Ethan en el bosque, Ethan perdiendo el control, Ethan destrozando un árbol como si estuviera hecho de cartón, Ethan luciendo momentáneamente como algo que no pertenecía al recinto escolar. Por un momento, no parecía humano. Ni de lejos. El miércoles escuchó en absoluto silencio. Cuando terminó, ella preguntó.
¿Algo más? Cosa dudó, luego hizo como si señalara a Ethan, luego a sí mismo, y luego se encogió de hombros. Luego, imitó a Ethan saludando con desdén, como si ser espiado no significara nada. Y finalmente, Cosa hizo como si Ethan señalara a Wednesday, como si quisiera que ella lo oyera todo. La expresión del miércoles se tensó, el tipo de ceño pensativo que usualmente reservaba para escenas de asesinatos y violonchelos mal afinados. Veo. Ella se sentó en su cama. El misterio en torno a Ethan Corbin se vuelve más complejo cada hora. Un vampiro autoproclamado con una fuerza inimaginable. Un ataque monstruoso que predijo. Y ahora, una repentina pérdida de control presenciada por una mano cercenada. Su mirada se agudizó. Capas sobre capas. Como una muñeca rusa llena de banderas rojas. Cosa tocada en señal de acuerdo. Pero los misterios, dijo Wednesday con calma, son finitos. Todos tienen respuesta. Y tengo toda la intención de diseccionar hasta el último de los suyos. N/A. La versión de Patreon ya está actualizada al capítulo 32, así que si quieres leer antes del calendario de lanzamiento público, puedes unirte a mi Patreon. Igual y patreon.com/jamesa211. Al unirte, apoyas directamente el crecimiento de esta historia y me ayudas a publicar capítulos con más frecuencia. Gracias por tu apoyo. Pensamientos de los creadores. Lo malo es bueno, lo malo es bueno. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario 24 comentarios. Votar. Capítulo 24. Capítulo 24. Hechos el uno para el otro. El miércoles entró silenciosamente en la habitación de Rowan. Revisó los cajones, dio vuelta a los cuadernos y examinó cada lomo del estante. Sin embargo, el libro que veía permanecía visiblemente ausente. Su mirada regresó a la imagen grabada en su mente. Rowan aferrado a un tomo encuadernado en cuero, con su extraño sello brillando tenuemente. Una estantería. No su estantería. En otro lugar. En un lugar que aún no había buscado. El miércoles giró hacia la puerta, listo para seguir adelante. La perilla vibró. Ella se dejó caer al suelo y se deslizó debajo de la cama antes de que el sonido se desvaneciera. La puerta se abrió con un crujido y entraron Javier y Bianca, en medio de una discusión, demasiado absortos en sí mismos como para notar a la chica de cabello azabache escondida debajo de la cama. La voz de Bianca fue la primera en romper el silencio. Fría, aguda, casi aburrida. ¿En serio, Javier, qué ves en ella? Javier suspiró, pasándose una mano por el pelo. ¿Te refieres al miércoles? Bianca se burló. ¿Quién más? Chica gótica trágica. Estilo funerario. Ceño fruncido permanente. No es precisamente sutil. Tal vez, murmuró, porque ella no ha intentado manipularme. Bianca apretó la mandíbula. Cometo un error, y actúas como si hubiera maldecido a toda tu estirpe. Te trata fatal, continuó Bianca, acercándose. Y tú, nunca tienes suficiente. Es patético. Javier se alejó de ella, pero Bianca no había terminado, ni siquiera cerca. ¿Por qué estás tan obsesionada con el miércoles? ¿Porque se cree mejor que todos? Javier no discutió. Bianca puso los ojos en blanco dramáticamente. Uf. Qué ganas de aplastar a Ophelia Hall mañana y ver cómo se desmorona su compañera de cuarto, la licántropa. Será una final de la Copa Poe inolvidable. El tono de Javier se endureció. No quiero ni pensar en lo que tienes planeado. Mi juego ya empezó, dijo Bianca, con esa sonrisa suya tan fina. Me gusta ganar. ¿Es un delito? Y eso, respondió Javier, finalmente mirándola a los ojos, es por eso que rompí contigo. La sonrisa de Bianca se desvaneció. Apenas. Te encantaba mi instinto asesino, dijo en voz baja. Estábamos bien juntos, Javier. ¿Lo estábamos? Preguntó. ¿No era solo lo que querías que sintiera? Entrecerró los ojos, con el orgullo herido ardiendo. Créeme, Wednesday Adams no es la chica de tus sueños. Su voz se suavizó hasta convertirse en un susurro frío. Ella es el material de tus pesadillas. Debajo de la cama, el miércoles se permitió una leve sonrisa. Por fin alguien que entiende. Pero la voz de Bianca agrió rápidamente el momento. Sus palabras no eran chismes vanos. Había en ellas un cálculo, un tono venenoso. Y Wednesday pudo oír lo suficiente como para deducir lo obvio. Bianca tenía algo planeado para la Copa Poe. Algo turbio. Algo que sin duda involucraría a Enid. Wednesday entrecerró los ojos. Sabotear la competencia era lo esperado por Bianca Barclay, pero atacar a Enid.
Entonces Bianca cambió su tono, más ligero, más agudo. Y Javier, deberías rendirte. Ya hay un chico ideal para el miércoles. Javier se puso rígido. ¿Quién? La risa de Bianca era baja y deliciosamente cruel. Ese arrogante de mierda, Ethan. Están hechos el uno para el otro. Ambos se creen superiores a los demás. Y en cuanto hablan, se ponen aún peor. Se detuvo en la puerta. De verdad, se merecen el uno al otro. Bianca se fue y la puerta se cerró con un clic detrás de ella. Javier se quedó allí un momento, desconcertado. ¿Ethan? Él. ¿De qué está hablando? El miércoles lo observó desde las sombras debajo de la cama, con expresión ilegible. La evaluación de Bianca fue irritante. E inexacta. Ethan no era el indicado. Era simplemente otra anomalía. Ruidoso, incómodo y catastróficamente confiado. Un enigma que aún no había decidido resolver. Pero ¿cuál es el plan de Bianca para sabotear a Enid? Eso el miércoles no lo toleraría. No por cariño. No por amistad. Pero porque nada la deleitaba más que desmantelar el plan cuidadosamente elaborado de alguien y ver cómo su rostro se derrumbaba bajo el peso del fracaso. Bianca Barclay necesitaba aprender esa lección. Una vez que Javier finalmente salió de la habitación de Rowan, Wednesday se deslizó fuera de debajo de la cama, silencioso y sereno. Caminó por el pasillo, con la intención de salir del dormitorio de los chicos, solo para detenerse cuando otra figura dobló la esquina. Ethan Corbin. Llevando una caja de comida para llevar. Se miraron el uno al otro, igualmente indiferentes a la existencia del otro. Miércoles, dijo Ethan, arqueando una ceja. ¿Sabes que este es el salón de chicos? Eso no te impidió colarte en Opelia Hall hace 3 días, respondió Wednesday secamente. ¿Por qué debería estar sujeta a limitaciones que ignoras? Ethan parpadeó y asintió con un encogimiento de hombros. Justo. 4. Claramente no tenía autoridad moral. Había violado varias reglas de la escuela en una sola noche. A medida que el miércoles pasaba, un aroma emanaba de la caja de pizza. Fuerte, penetrante, imposible de pasar por alto. Ella hizo una pausa. ¿Hay ajo en eso? Ethan miró la caja. Sí. Pan de ajo. Con pollo asado. ¿Por qué? ¿Te gusta el ajo o algo así? Su confusión era casi entrañable, en un estilo patético y propio de un cerebro pequeño. 6. ¿Quieres un poco? Ofreció, levantando ligeramente la tapa. El miércoles lo miró fijamente durante un instante. Ella no dijo nada. Ella simplemente giró sobre sus talones y se alejó.